Seguimos adelante. Bueno, que sepas que durante este video vamos a pasar por distintos temas que si bien siguen un eje central, bueno, te van a servir como una información alterna para, bueno, irte conociendo, ir sabiendo también cómo funciona este campo electromagnético que llamamos, bueno, cuerpo, y que es muy útil para que, bueno, de alguna manera vayas descontracturando, ¿sí? Y tu mente vaya situándose en distintos estados de atención para que así, bueno, pueda ir asimilando de alguna manera, ¿sí? Tu cuerpo de luz, la información central que tiene que ver con esta ascensión espiralada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como generalmente estamos acostumbrados a introducir información en modo crucero, como tienen los autos, en ese modo eco, ¿sí? Que es a los fines de gastar menos energía, que sepas que acá vas a estar gastando mucha energía, porque lo que hacemos es mover una información, ¿sí? Puede ser que esto te pueda generar sueño, te pueda generar un poquito de dolor de cabeza, que sepas que es algo natural, que es un mecanismo de defensa que se activa, que activa tu cerebro, ¿sí? Que no tu mente, porque que sepas que la mente es todo, ¿sí? La mente está en nuestro dedo del pie, en nuestro cabello, en todo. Sí que tenemos un órgano dedicado a la función de comprender y asimilar una información y que, bueno, y que ha sido también domesticada de alguna manera. ¿Cómo? Eh, para, bueno, levantar defensas en tanto y en cuanto comienza a escuchar una información que puede estar no alineada a las creencias, ¿sí? Que, bueno, que tiene ya incorporadas. Y es ahí donde, bueno, se levantan estas defensas, se gasta un poco más de energía bueno, esto se debe a que, bueno, requiere una atención más plena y constante. ¿Por qué? Porque a medida que va escuchando, va rebatiendo cada idea y confrontándola con su sistema de datos, ¿sí? Es como si a tu software hoy por hoy le entra un virus informático y trata de alguna manera de defender la información que ya tiene incorporada, ¿sí? Esto demanda más consumo de combustible y, bueno, y de ahí el sueño, ¿sí? Por eso te animo a que te relajes, que si te dormís escuchando esto no pasa nada. Yo le hablo a tu corazón desde mi corazón, así que de alguna manera la información llega, ¿sí? Bueno, volviendo ahora al tema central y en esto de comprender las fases, bueno, tenemos que saber en primer lugar que la Tierra está atravesando un proceso evolutivo, ¿sí? Un proceso acelerado de desconstrucción para una nueva construcción, ¿sí? Desde el gran sol central, desde el Hunan-Q y a través de todos los soles de la galaxia, estamos recibiendo el espectro de luz divina, ¿sí? Que se va filtrando gradualmente en cada fragmento de la creación, inclusive nosotros mismos, porque somos una parte de la creación, en nuestras células, en nuestros átomos, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos acceso, ¿sí? A ese poder creador en relación con el nivel de conciencia y la unidad interior que cada persona está encontrando a través de su propia elección. ¿Por qué digo propia? Porque esto es un sistema evolutivo de elección propia, ¿sí? No todas las almas vinieron a hacer este proceso, ¿sí? Esto lo tenemos que tener muy, muy en claro para, bueno, prestar atención a nosotros mismos y dejar de enfocarnos en el afuera. Sí que vamos a estar a través de este proceso vivenciando distintas fases y en esas fases vamos a ir viendo, ¿sí? La desconstrucción de nuestra realidad externa. Cuando me refiero a esto, me refiero a que, bueno, se terminan, en base a la fase en la que te encuentres, se terminan los dogmas, ¿sí? Se termina la espiritualidad y el espiritualismo, se termina todo aquello por lo cual yo pongo el poder fuera de mí, ¿sí? Tenemos que saber que dogma es todo sistema de creencias impuestos por grupos, sean estos grupos familia, amigos, sistemas de subsistencia, a eso me refiero con comidas, deporte, política, economía, credos, etcétera, 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 ¿sí? Todo esto va a ir decantando. ¿Para qué? Para
hacerte volver de alguna manera hacia el interior, hacia cuestionarte realmente cuál es tu propia elección y a dejar de poner esa fuerza y esa voluntad fuera y incorporarla dentro de uno, ¿sí? Esto tenemos que también tener presente porque puede sonar un tanto brusco esto de la espiritualidad o el espiritualismo. ¿Y por qué digo que caen? Porque muchas veces en esa espiritualidad también hay muchos egos escondidos, ¿sí? Cuando estamos poniendo toda nuestra atención en la espiritualidad, tenemos que saber que hay una deidad de por medio, ¿sí? Porque espiritualidad y edad termina justamente en una terminación que hace referencia a una deidad. Esa deidad puede ser comer lechuga, comer carne, creer, no sé, en una piedra, en lo que sea que esté por fuera, en una persona, ¿sí? En, en un sistema, ¿sí? En un sistema que nos hace de alguna manera subsistir, ¿sí? O sobrevivir, ¿sí? Y hacia dónde vamos es hacia el existir, ¿sí? Que sería la segunda fase. Entonces, me puedo estar dando cuenta si estoy posicionado en una u otra cosa. Sí, tengan en cuenta que la espiritualidad es cuando ponemos el espíritu al servicio de una deidad. Eso está fuera de mí. Cuando me refiero al espiritualismo, ismo, la terminación ismo tiene que ver con una isla. Es cuando el espíritu, confundo, ¿no? El espíritu creo que es el espíritu, pero en realidad es el ego el que se sitúa en una isla, me aíslo de todo en función de que así estoy mejor y bueno, y no deja de ser otro engaño, ¿sí? ¿Para qué cae en la primera fase todo esto? Que se puede estar dando en la primera o bien en la segunda fase, como yo les indicaba de principio, o en el otro video, ya no recuerdo bien cuál era, pero bueno, si no, bueno, vuélvanlo a escuchar. ¿Para qué cae en todo esto? Es para permitirnos hacer la elección, ¿no? Muchas veces podemos estar ya en el comienzo de la segunda fase y estar perteneciendo, ¿sí? a este tipo de grupos, ¿sí? Sean espirituales o sean muchas veces del común vivir, ¿no? Me refiero a modos de vivir, ¿sí? Modos de vivir, modos de hacer las cosas, modos de alimentarnos, etcétera, etcétera. ¿Y para qué sucede esto en una segunda fase? Bueno, precisamente para volvernos a resituar en la primera y hacer la elección por nosotros mismos, no en función de eso a lo que le di la fuerza y en lo que puse mi voluntad, sino volver a mí mismo y desde ahí decidir. Por eso desaparece todo eso o me desilusiona todo eso para que, bueno, que vuelva a mí y en esta oportunidad empiece a decidir por mí mismo, ¿sí? ¿A qué nos lleva esto? ¿Sí? Nos lleva, bueno, a o quedarnos petrificados nuevamente en la primera fase, ¿sí? Que se torna un poco más convulsa, o bien, ¿sí? Para al hacer la elección, ¿sí? Pasar a esta segunda fase donde ya comenzamos a vislumbrar lo que es encender en cada uno la llama trina, ¿sí? Empezamos a hacer ese proceso. O también, bueno, lo llamado en algunos casos como la llama gemela, ¿sí? Esta llama trina o llama gemela está en el interior de cada uno de nosotros. Es lo que implica activar lo que en la antigüedad se llamaba la triada Osiris, Isis, Horus, ¿sí? O Dios, María y Jesús, ¿sí? Es esta pulsión que comenzamos a generar en nosotros mismos, que ya no depende de la afuera, sino depende de una elección propia, ¿sí? Tener presente que esto no termina acá, ¿sí? Porque una vez que uno hace el encendido en uno o empieza a dar esos primeros pasos de encenderlo en uno, ¿sí? Pasamos a experimentar, ¿sí? Lo que llamamos la pareja sagrada, ¿sí? Que es en donde uno experimenta esa vibración como equipo creador, ¿sí? Ese es otro tema
que bueno, que después vamos a profundizar, pero bueno, sí saber que no se trata de parejas unidas por la lucha o por el poder del masculino distorsionado en la mujer y en el hombre, no. La pareja sagrada es lograr la unidad trina, primero en uno, en sí mismo, y luego con un otro como equipo creador, ¿sí? Es ahí donde se activa el padre y la madre en uno mismo, ¿sí? Y que luego, bueno, entre dos mueven realmente montañas, ¿sí? Es porque logran en un punto salir primero de esa fase, de esa primer fase, de ese individualismo, ¿sí? Hacia ese ser espiritual que no tiene que ver con espiritualidad o espiritualismo o dogma o lo que sea o grupo, sino que estoy hablando del ser espiritual para luego evolucionar, ¿sí? Como equipo creador en donde dejamos de ser esa pareja en lucha o por poder o por control, porque evolucionamos de lo que se llama pareja kármica, ¿sí? Y pasamos a bueno, experimentar la pareja sagrada. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque vamos evolucionando en espiral hacia ese poder creador. Y la vida, ¿sí? En esta, por lo menos, dimensión 3D, se crea de a dos, ¿sí? Entonces, de principio, tenemos que superar, ¿sí? Ese poder creador que hemos conocido en la vieja Matrix, que era la pareja, bueno, conocida hasta ahora, que en realidad guardaba ¿sí? Esa gran lucha de poder, de control, de manipulación, en pos de, entre comillas, el amor, ¿sí? Del chantaje emocional para poder pasar a la pareja sagrada que también crea vida, ¿sí? En esa dimensión, en esa tercera dimensión, para ir accediendo a planos superiores y que por principio, como le digo, en la segunda fase podemos estar trascendiendo el astral, el bajo astral, medio astral, ¿sí? Hasta irnos posicionando en una... en un nivel energético más elevado, en donde podemos empezar a experimentar, espejarnos en un otro, porque bueno, no hay como la vinculación, ¿sí? Para bueno, poder ver en qué plano nos encontramos y bueno, acceder a esa llama, a ese encendido de la llama trina, que justamente es el 3, que con un otro 3, ¿sí? Creo el 6 y entre ambos crean el 9, que es el código de la creación, ¿sí? Bueno, como verán acá, bueno, pasamos por muchas facetas dentro de cada fase, más que facetas, yo diría procesos dentro de las fases y todo es cuestión de preguntarse, de discernir todo el tiempo para volver ¿sí? a los patrones originales, dándonos cuenta que por miedo solemos caer en programas de los cuales es muy difícil salir, sobre todo cuando uno empieza este proceso evolutivo y todo se trata de información que hay que pasar por el cuerpo, ¿sí? Estar informado no es estar consciente, estar informado es estar informado, ¿sí? Podemos hacer una enciclopedia, pero bueno, otra cosa es encuerparlo realmente. Si querés saber quién está gestionando la personalidad, entrar en el silencio interior, que no es precisamente estar solo, es el proceso a través del cual puedo escucharme, puedo escuchar y saber quién soy o quién es el otro por la forma de expresarse. Sí, es todo una cuestión de entrar en esta calma y en este silencio interior para saber cómo estamos vibrando. Es percibir al otro a través de la vibración de sus palabras. ¿Sí? Esto es uno de los dones que vamos a estar activando y es simplemente darnos cuenta a través de las palabras, bueno, con quién estamos tratando y cómo nos estamos tratando nosotros mismos, ¿sí? Cómo es nuestro diálogo interno.
Acá viene bien también hacer un paréntesis, ¿sí? Para llevar toda esta información a las fases de la espiral ascendente. Podemos entonces, haciendo como un resumen de esta parte, darnos cuenta a través de las relaciones, ¿sí? Sean laborales, familiares, de amistad, de pareja, en qué fase nos estamos encontrando, ¿sí? Recordar que la vincularidad es el mejor espejo para observarnos y evolucionar, ¿sí? Como dije anteriormente, en todo este proceso, que bueno, que en lo particular me llevó años, años, sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Encontré, bueno, momentos de lógica, momentos ilógicos, pero sí saber que hay reglas, ¿sí? Para poder recibir estas partículas de luz fotónica que poco a poco, a través de las llamaradas solares, nos están preparando para recibir ese gran impacto. Cada alma tiene que preparar su propia vasija, ¿sí? Es decir, elevar su patrón vibratorio a un cierto nivel de frecuencia armónica, porque solo así, ¿sí? El ser divino, ¿sí? El ser galáctico, el ser evolucionado, el ser espiritual, ¿sí? Es el que puede descender y plasmarse dentro del núcleo, ¿sí? Y esto se produce a medida que profundizamos en la sabiduría del cosmos. Estamos saliendo de un estado de amnesia, ¿sí? Colectiva, personal y colectiva, ¿sí? Estamos saliendo de lo que se llama la noche oscura de un ciclo sideral que completa un día galáctico, que son 26.590 años, 13.000 años de luz y 13.000 años de oscuridad, ¿sí? Esto completa la vuelta de la Vía Láctea por la galaxia, ¿sí? ¿Y para qué? Completa la vuelta para poder así subir a una octava más. Es el salto que vamos a estar dando dentro del planeta y dentro de la Vía Láctea, ¿sí? Para, bueno, poder acceder a un nuevo día galáctico.